El universo es más grande de lo que podemos entender. En un espacio tan vasto, la gran pregunta es, ¿estamos solos? La verdad, hay criaturas invisibles que viven entre nosotros y tienen el potencial de crear cosas buenas y terribles males. ¿Y por qué son tan importantes? Porque la vida en este planeta no existiría sin ellas. Y aunque no podemos verlas, están en todas partes, en el aire, en nuestra piel y dentro de nuestros cuerpos. Sí, estas criaturas invisibles están en todas partes. ¿De quiénes hablamos? De los microorganismos. Los microorganismos son criaturas vivas tan pequeñas que solo se pueden ver a través de un microscopio. De hecho, son tan pequeños que si los 19 millones de habitantes de esta ciudad fueran microorganismos, cabrían en la cabeza de este alfiler. Hay 4 grandes tipos de microorganismos: bacterias, hongos, virus y parásitos. Las bacterias son organismos vivos de una sola célula que se encuentran en casi todos los ambientes naturales. Se pueden encontrar en los seres humanos, la comida y el agua. Bajo condiciones adecuadas se pueden multiplicar muy rápido. Algunas bacterias producen toxinas que son sustancias venenosas que nos enferman. Los hongos van en tamaño desde organismos unicelulares hasta organismos mayores de muchas células. Hay 2 tipos, levadura y moho. La levadura se puede reproducir rápidamente al dividirse naturalmente o al intercambiar materiales con otras levaduras. El moho, por otra parte, es un microorganismo de varias células que necesita oxígeno para crecer. Con frecuencia los vemos crecer en los vegetales, la fruta y el pan. Luego están los virus. Son más pequeños que las bacterias. Pueden estar en la comida y enfermar a las personas, las plantas y los animales. Los virus pueden pasar de una persona a otra y después a la comida si no se tiene una buena higiene personal. Y finalmente los parásitos. Son más grandes que las bacterias y generalmente son microscópicos. Los parásitos necesitan vivir en una persona, un animal o una planta para alimentarse de ellos y crecer. Los microorganismos pueden vivir en diferentes temperaturas. Por ejemplo, se les ha descubierto en las calientes temperaturas de las aguas termales y en el hielo de la Antártida. La mayoría prefiere vivir a temperatura corporal. ¿Cómo se aplica todo esto al mundo real? Bueno, ¿se ha puesto a pensar de dónde viene el olor ocasional y no muy agradable del lavabo? Lo causan los microorganismos activos. No necesitan mucho para crecer, solo un poco de comida, agua, tiempo y la temperatura correcta. La comida puede ser restos de carne, vegetales, hasta grasa que contiene aceites y grasas animales. Obviamente el agua está allí porque es un lavabo, y todo está a temperatura ambiental. En poco tiempo, los restos de la cena de anoche producen un olor muy desagradable. ¿En cuánto tiempo puede ocurrir? Bueno, en unas 7 horas, un microbio se puede multiplicar en más de 2 millones. ¿Qué haría si tuviera que enfrentar el mismo problema a gran escala? Como en las plantas de tratamiento de agua. En ellas se usan bacterias para descomponer el material orgánico que se halla en las aguas negras. Así evitan que los lagos y los arroyos se contaminen con las aguas de desecho. Los microorganismos también nos ayudan en otras maneras. Por ejemplo, cuando comemos, los millones de microbios que viven en nuestros estómagos e intestinos nos ayudan para completar el proceso digestivo. Y no somos los únicos en esta situación. Los animales también tienen el mismo tipo de ayuda en su digestión. Usted dirá, un momento, ¿no dijo que los microorganismos nos enfermaban? Sí, algunos nos enferman, pero otros tienen el poder de hacernos sentir mejor. Ve a esta pobre mujer, por ejemplo. No se siente muy bien. Afortunadamente se usaron buenas bacterias y hongos para crear medicinas para hacerla sentir mejor. Aunque usted no lo crea, los microorganismos también se pueden usar para crear muchos de los alimentos que comemos. Dele un vistazo a su cocina y verá lo que le quiero decir. El moho ayuda a crear estos finos quesos. Este pan se hizo con granos fermentados con levadura. Y las carnes se hicieron con bacterias de ácido láctico. En su refrigerador hay más ejemplos. Las bacterias de ácido láctico tienen un papel muy importante en la creación de muchos de estos productos lácteos.
Y para quienes gustan de un vaso de vino o una cerveza con su cena, tienen la ayuda de las levaduras y del proceso de fermentación. Desafortunadamente, los microorganismos tienen un aspecto malo, algo que descubrirá nuestro amigo que va a partir a unas merecidas vacaciones en el trópico. Sin embargo, hay un pequeño problema. Para cuando regrese, los microorganismos habrán echado a perder la comida. Es un problema que nos afecta a todos. Cada año le cuesta a los consumidores millones de dólares. Bien, ya regresó, relajado, descansado y listo para enfrentarse al mundo. Pero después de un largo viaje, uno necesita comer, ¿verdad? Mala idea. Mientras viajaba, los microorganismos afectaron la fruta. Mejor un sándwich, ¿no? Las naranjas no fueron las únicas afectadas esta semana. Y la carne, con baba. La leche, podrida, aunque estaba refrigerada. El pan, con moho. Como ve, la comida se echa a perder. Hasta ahora hemos aprendido que los microorganismos pueden tener un impacto positivo en la sociedad y también hacer que la comida se descomponga. De hecho, también pueden causar serios daños. Hay ciertos microorganismos llamados patógenos que causan graves enfermedades y hasta la muerte. Quizá haya oído de ellos en las noticias. Organismos como Salmonella, Listeria y E. coli o 157H7. ¿Qué tan grave es el problema? Bueno, en los Estados Unidos cada año se enferman 76 millones de personas. 325,000 son hospitalizadas y 5,000 mueren debido a intoxicaciones alimenticias. Con una amenaza tan seria, es esencial mantener a los patógenos lejos de las áreas de procesamiento de alimentos. Pero, ¿cómo hacen para entrar? Con frecuencia, los ingredientes crudos contienen microorganismos, especialmente la carne y los vegetales crudos. Después de entrar a la planta, se multiplicarán en las condiciones adecuadas. Estas condiciones varían porque cada organismo tiene requisitos específicos. Por ejemplo, la listeria crece en condiciones húmedas y templadas. Afortunadamente, en la mayoría de las plantas hay un paso de eliminación en el que se matan los microorganismos o se reducen a niveles seguros. Si ocurre contaminación después del paso de eliminación y el cliente consume el producto, estará en riesgo y podría contraer una enfermedad alimenticia. Las enfermedades alimenticias se clasifican en infecciones o intoxicaciones. Esta es la diferencia. Las infecciones se presentan cuando come alimentos y en ellos hay patógenos vivos. Cuando estos entran al cuerpo se comienzan a multiplicar en los intestinos. Los síntomas típicos como fiebre y diarrea no se presentan de inmediato. Podrían tardar 24 horas o más. Las intoxicaciones, por su parte, aparecen por comer alimentos que contienen una toxina venenosa. Estas toxinas se presentan cuando las bacterias se multiplican en grandes cantidades. Los síntomas, como náuseas y diarrea, generalmente aparecen en unas horas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es de vital importancia mantener la comida libre de patógenos y organismos que la descomponga y sin importar dónde la prepare. Estas son 4 cosas que puede hacer. Primero, mantenga una buena higiene personal antes de manejar comida. Es importante lavarse las manos en casa y en los establecimientos de comida. La mala higiene personal ha causado brotes de virus de hepatitis A en las industrias de frutas y vegetales frescos. Segundo, evite actividades que ayuden a la contaminación cruzada. Si prepara la cena en su casa y va a cortar carne y vegetales, nunca debe usar el mismo cuchillo ni la misma tabla de cortar sin lavarlos antes. El mismo principio se aplica en la planta de procesamiento. La contaminación cruzada puede ocurrir por las herramientas que usamos y por el tráfico inapropiado entre áreas de productos crudos y productos acabados. La tercera manera es usar un paso de eliminación en la preparación de la comida. En casa hay que tener un tratamiento a base de calor. Si respetamos los requisitos de tiempo y temperatura, podemos estar seguros de que nuestra comida no tendrá microorganismos. En una planta de procesamiento usamos cocción, pasteurización y enjuagues químicos para matar los microorganismos o reducirlos a niveles seguros. Finalmente, cuando terminamos de cenar en casa,
Eliminamos las partículas de comida de los platos y después ponemos detergente. La desinfección también es un paso muy importante en las plantas de procesamiento. Las áreas de producción deben estar completamente limpias y desinfectadas antes de comenzar el procesamiento. Hoy cubrimos mucho material. Repasemos los puntos principales. Los microorganismos nos rodean y están dentro de nosotros. Tienen el potencial de hacer cosas buenas y ayudan a producir mucha de la comida que comemos a diario. Y nos ayudan a mantener limpio el medio ambiente. Pero también tienen su lado malo. Causan que la comida se eche a perder y nos pueden dañar. En su negocio hay procedimientos específicos para controlar el crecimiento de microorganismos dañinos. Asegúrese de conocer cuál es su papel. ¿Por qué? Porque literalmente muchas vidas dependen de usted.